Hemos hablado de cómo se mueve el aire y vamos a especificar un poquito lo que es el viento. El viento básicamente es aire en movimiento, pero en dirección horizontal. ¿Sí? Habíamos visto que tenemos estos movimientos verticales y horizontales del aire. La parte horizontal que se da a lo largo de la superficie terrestre es lo que conocemos como viento. La dirección del viento la establecemos desde el punto del horizonte de donde viene o sopla, es decir, contrario a lo intuitivo, la dirección del viento no es hacia donde sopla, sino de donde sopla en relación a donde estoy yo parado, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que se utiliza generalmente es la rosa de los vientos, que esta sería la representación típica, ¿no? Entonces, supuestamente yo estoy aquí parado, y si el viento viene de acá, pues es un viento que viene del norte. Si el viento viene de acá, es un viento que viene del este. Si viniera de acá, es del noreste. Si viene de acá, sería del nor-noreste. Si viene de acá, es del este-nordeste, etc. Sí, entonces aquí está la rosa de los vientos que nos dice de dónde viene el viento en relación a dónde estamos, y esto sería básicamente la nomenclatura más general. Una forma de medir cuál es la intensidad del viento es la escala de Beaufort, y básicamente tenemos 12 grados, ¿sí? Pues bueno, tiene desde 1805 esta escala, y básicamente tiene estos efectos, ya sea en tierra firme o en el mar. Inicialmente el mar era la referencia obligada. Entonces, cuando tenemos ceros tenemos calma, ¿sí? Entonces, cuando tenemos humo, el humo sube verticalmente y el mar es totalmente en calma. Entonces tenemos cero altitud de olas. Por ejemplo, cuando tenemos una brisa fresca, que sería el grado 5, se dice que tenemos de 29 a 38 kilómetros por hora, se mueven arbolitos, se forman ondas en lagos y estanques y levanta bastante polvo. Tenemos olas medianas y de gran longitud en el mar, y se generalizan los crespones de espuma. Tendremos 2 metros de altitud de olas, esto sería en mar abierto. Por ejemplo, cuando tenemos el grado 9, tenemos una tormenta temporal fuerte, velocidades del viento alrededor de 80 kilómetros por hora, y aquí ya causa ligeros desperfectos, y desde luego en el mar ya tenemos olas de 7 metros de altura. El grado 12 ya estamos hablando de un huracán, ¿sí? Un huracán, estamos hablando de velocidades mayores a 120 kilómetros por hora, y pues desde luego ya sabemos cuáles son los daños que ocasiona un huracán. La altitud de las olas puede llegar hasta 14 metros. Eso es como para caracterizar el viento. Desde luego, cuando el viento o el aire se mueve horizontalmente, se generan lo que se llaman masas de aire, y estas masas de aire, cuando interactúan, generan problemas climáticos. Entonces, una masa de aire se define como un enorme cuerpo de aire, generalmente de 1000 kilómetros o más, y varios kilómetros de espesor, que se caracteriza por tener propiedades físicas homogéneas, en particular temperatura y humedad hasta una altura dada. Estas masas de aire generalmente se producen sobre continentes o sobre océanos, ¿sí? Entonces, lo que hace estas masas de aire es adquieren las propiedades físicas de la superficie que tiene debajo, ya sea temperatura u humedad, y estas serían las fuentes de masas de aire. Entonces, la masa de aire, cuando se genera, empieza a moverse desde su región de origen, y esas propiedades empieza a transportarlas a otros lados y afecta a estas otras zonas. La uniformidad horizontal de una masa de aire no es completa. Podríamos tener diferencias de temperatura y humedad de un punto a otro, pero esas diferencias son pequeñas en comparación con la magnitud del cambio que se experimenta cruzando el límite de una masa de aire, ¿sí? O sea, tenemos diferencias internas pequeñas, que son pequeñas, bueno, tenemos diferencias en temperatura y humedad que son pequeñas en comparación con las diferencias que tenemos cuando salimos de la masa de aire y, nos metemos en otro espacio.
Entonces lo que tenemos es que la región bajo la masa de aire que va pasando generalmente lenta, pues tiene condiciones de tiempo aproximadamente constante, ¿sí? Y eso sería el tiempo de masa de aire. Cuando abandona su región fuente, la masa de aire pierde estabilidad, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que empieza a haber cambio de temperatura y de humedad, y si se mueve sobre una superficie caliente absorbe calor por debajo, etc. Entonces, la masa de aire tiene sus características de la región fuente, de la superficie sobre las cuales ha viajado y de la edad y tiempo empleado en el viaje. ¿De acuerdo? Tenemos unas características que inician en la región fuente y después se va trasladando y va modificando esas características según por dónde va circulando. Una región fuente de esa masa de aire tiene que tener dos criterios esenciales. Uno, debe ser un área extensa y físicamente uniforme, ¿sí? No podemos estar hablando de una región que tenga cambios fuertes en su topografía o que tenga, digamos, lagos grandes y tierra. Y debe de tener un estancamiento general de la circulación atmosférica para que el aire pueda estar sobre la región un tiempo largo, para que pueda alcanzar el equilibrio con la superficie, ¿sí? No puede ser un aire que esté circulando, porque entonces no puede, la transferencia del calor de la superficie es un proceso lento, entonces el aire debe de estar estático relativamente por un largo tiempo. Las propiedades adquiridas por el aire en los anticiclones se esparcirán horizontalmente y el aire tenderá a uniformarse, mientras que los contrastes de masa de aire se mantendrán en las regiones de bajas presiones. Entonces, las principales productoras de masas de aire son las áreas de alta presión, ¿sí? Eso es, recordemos, las zonas de alta presión, lo que tenemos es que el aire desciende hacia la Tierra, ¿sí? Y entonces se va acumulando un aire fresco que viene de arriba, con un aire, digamos, sin contaminación, sin humedad, y empieza a adquirir la temperatura y la humedad de la zona donde va a descansar. Sin embargo, en zonas de baja presión, lo que va a suceder es que el aire va a tender a subir, ¿sí? Y entonces a la hora de subir, pues no se mantiene estable esta masa de aire en la superficie. Desde luego, cuando tenemos ciclones o huracanes, digamos, viento que está circulando, pues no vamos a tener condiciones para que se produzcan masas de aire, porque está circulando dicho aire. Aquí tenemos básicamente las diferentes zonas donde se pueden generar estas masas de aire. Aquí tenemos, por ejemplo, las polares. Fíjense que tenemos la zona ártica continental, ¿sí? Que sería esta, ¿sí? Tenemos la polar continental, que son esta y esta. Tenemos la tropical continental, que es esta y esta, ¿sí? Estamos hablando de zonas que son o marítimas, o sea, que se definen por la latitud que tengamos, y si estamos hablando de una masa generada en continente o en océano. Entonces serían marítimas tropicales, marítimas ecuatoriales o marítimas polares, y tendríamos continentales polares, continentales continentales tropicales, perdón, y continentales ecuatorianas no se producen las masas, porque en las zonas donde podrían producirse el terreno es suficientemente irregular o boscoso, de manera que no se puede generar la masa, ¿sí? En esta zona, la zona del Amazonas, o en esta zona del África, ¿sí? Vean como que aquí está el desierto del Sahara, pues aquí sí se puede formar una masa de aire. Es una zona grande con una regularidad. Las propiedades, desde luego, pues estamos hablando de frías, secas y estables en las zonas polares, cálidas, secas e inestables en las zonas tropicales,
y desde luego la humedad estaría asociada a las masas de aire marítimas. ¿Cómo se mueve una masa de aire? Bueno, después de que se forma la masa de aire, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, pues va avanzando y se va gradualmente modificando. Cuando una masa de aire es más fría que la superficie sobre la cual se mueve, se agrega una letra minúscula K después del símbolo de la masa de aire. Y si es más caliente, se le agrega una letra minúscula W. Esto no quiere decir que la masa de aire sea fría o cálida, ¿sí? O sea, lo que estamos hablando es si la masa de aire es más fría o más caliente que la superficie sobre la cual se mueve, lo cual no quiere decir que en valor absoluto sea cálida o fría, ¿sí? Sino es más bien en términos relativos a la superficie. Entonces, cuando tenemos una masa de aire que es más fría que la superficie, se calienta su capa más baja, produce inestabilidad. Al calentarse la capa más baja, asciende este aire y produce inestabilidad que favorecen las nubes y precipitación. Cuando tenemos una masa de aire que es más cálida que la superficie, la capa baja se enfría y entonces lo que tenemos es una inversión térmica. Recordemos el concepto de inversión térmica que habíamos en las primeras clases, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es que abajo está más frío que arriba el aire, lo cual implica inversión. Cuando tenemos inversión térmica, carece de movimiento vertical el aire y por lo tanto se contaminan más las capas bajas, que es algo que vemos en el Valle de México muy frecuente. Se llaman frentes a las zonas de transición entre dos masas de aire, ¿sí? Entonces, si tenemos una masa de aire que viene por un lado, otra masa de aire con otras características y chocan o se encuentran, pues vamos a tener lo que se llaman frentes. Entonces, independientemente de cuál es la masa de aire que avanza, es siempre el aire más cálido y menos denso el que es forzado a ascender, mientras que el aire más frío y más denso actúa como una cuña sobre la cual se produce el ascenso del aire cálido. Esto pues es muy claro y es muy obvio, ¿no? Si se enfrentan dos masas de aire, pues la más cálida, que es menos densa, va a tender a subir. Los frentes son relativamente angostos, ¿sí? Son de 20 a 50 kilómetros. A lo largo de estas zonas, la energía potencial se transforma en energía cinética, generando grandes tempestades viajeras llamadas ciclones frontales. Pero generalmente, para la escala de los mapas de tiempo, normalmente son lo suficientemente delgados, por lo que se representan en superficie gruesa. Aquí están las representaciones de los frentes, ¿sí? De la intersección entre dos masas. Aquí lo que tenemos es un frente frío superficial, un frente frío en altura, un frente cálido superficial, etc. ¿Sí? En términos generales tenemos cuatro tipos de frentes: los cálidos, los fríos, los estacionarios y los ocluidos. ¿Sí? Y se representan de esta manera. La línea azul es para un frente frío, la roja es para un frente cálido, la azul y roja para un estacionario y violeta para un frente ocluido. ¿Qué es el frente cálido? Bueno, el frente cálido es cuando tenemos una masa de aire cálido que ocupa un territorio anteriormente cubierto por aire frío. Aquí está más o menos el esquema, ¿sí? Tenemos una zona de aire frío que se está moviendo hacia la derecha y viene una masa de aire cálido que pues como que está como que empujando u ocupando el lugar que antes ocupaba el aire frío, ¿sí? El aire frío se está moviendo en la misma dirección que el frente cálido. Entonces esto es que el aire cálido. Entonces lo que tenemos es una masa de aire cálido que se mueve y que empuja, bueno, no empuja, sino que se mueve el aire frío en la misma dirección. Entonces lo que tenemos es un frente que se le llama un frente cálido. Vean aquí pues, las condiciones de un frente cálido es: al subir el aire cálido se forman nubosidades y precipitaciones en esta zona de acá. ¿Sí? Aquí tenemos una descripción, ¿no? A medida que el aire cálido avanza, el aire frío, que es más pesado y más lento, es frenado aún más por la fricción de superficie. Entonces esta zona como que va avanzando lentamente y por aquí es donde se genera la lluvia. Los frentes cálidos generalmente originan una precipitación ligera a moderada sobre un área grande y por un largo periodo. Por lo mismo que decíamos que este aire frío va avanzando poco.
El frente frío lo que tenemos es que viene un aire frío y choca con una masa de aire caliente. Entonces la masa de aire caliente, igual que teníamos anteriormente, sube, el aire frío se detiene y lo que tenemos son unas lluvias que son mucho más intensas que las del frente caliente o frente cálido, pero que duran menos porque lo que tenemos es que el aire caliente sube, ¿sí? Y esta zona es mucho más pequeña. Aquí están un par de gráficas que nos muestran esta representación. Entonces el aire frío avanza hacia adentro de la región ocupada por aire cálido. La fricción retarda el avance de la posición en superficie de un frente frío en comparación con su posición más arriba. Así el frente frío se inclina cuando se mueve. El frente estacionario lo que es un flujo de aire a ambos lados de un frente que no es ni hacia la masa de aire frío ni la de aire cálido, sino paralelo a la línea del frente. Entonces el frente estacionario es cuando los dos flujos de aire se mueven, digamos no hay un, se mueven en la misma dirección del frente. ¿Sí? Se mueven en la dirección, por ejemplo, este de aquí, tendríamos que los que se mueven en la dirección perpendicular, digamos, al plano de la diapositiva. Si se mueve muy poco, se llama frente semiestacionario. ¿Sí? Entonces, paralelo a la línea del frente. El frente ocluido, lo que tenemos es cuando un frente frío activo alcanza un frente cálido. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos, no una masa fría que alcance una masa cálida, sino que un frente frío, es decir, una combinación de dos masas, alcanza un frente cálido. Entonces tenemos los ocluidos fríos y los ocluidos cálidos. Aquí tendríamos un ocluido frío donde viene un aire frío, ¿sí? Y aquí tenemos el aire frío y el aire caliente, ¿de acuerdo? Entonces el aire más frío de un frente frío que avanza se encuentra con el aire menos frío de un frente cálido y se adelanta ascendiendo el aire menos frío sobre el aire más frío, ¿sí? Entonces estos son ya frentes ya más complicados, donde lo que tenemos, insisto, no son dos masas que se encuentran de aire, sino dos frentes que se encuentran de aire. En términos generales estaremos hablando de tres masas de aire que están actuando simultáneamente. Entonces, frente frío, frente caliente son dos masas de aire. Frente estacionario son dos masas de aire moviéndose en línea paralela a la línea del frente, entonces no avanzan en relación uno al otro. Y el frente ocluido lo que tenemos son tres masas. Cuando tenemos masas que empiezan a interactuar, lo que sucede es que se generan ciclones que se llaman extratropicales. Y aquí vemos un esquema de cómo se puede generar. Aquí tenemos un frente frío que va aquí hacia la derecha, pero hacia la izquierda, un frente caliente que va hacia la derecha, y esto sería un frente estacionario. Desde luego, por el efecto de la fricción entre los dos frentes, pues empieza a generarse, ¿sí?, un pequeño ciclón, ¿sí?, y que poco a poco se está desarrollando, ¿sí?, y se va, desde luego, el aire caliente cuando va impactando a las zonas o va rozando a las zonas de aire frío genera nubosidad, y eventualmente lo que se genera es un pequeño ciclón que dura poco y eventualmente se disipa. ¿Sí? Entonces, como que parecido a un huracán, pero desde luego de intensidad muy pequeña y básicamente son lo que se llaman los ciclones extratropicales, que son comunes, por ejemplo, en Europa y en algunas zonas de Estados Unidos. Aquí está un poco más claro el dibujo, ¿sí? Lo que tenemos es la masa de aire caliente, la masa de aire frío que van formando este vórtice, ¿sí?, y cuando ya se genera el vórtice, pues ya se disipa. ¿Sí? Aquí está un esquema más o menos parecido al que está aquí arriba. Esto sería, por ejemplo, una serie de velocidades correspondientes a una depresión o un ciclón extratropical, ¿sí? Aquí se ven pues las diferentes velocidades del viento. Veremos más adelante la diferencia de
ciclón tropical. La circulación secundaria generada por temperatura es algo que genera viento, ¿sí? Y aquí hay varios tipos de viento generados por esta temperatura. Uno son los monzones. Los monzones son vientos periódicos que pueden alcanzar desde 20 km por hora en invierno hasta 70 km por hora en verano, y que básicamente se provocan por el hecho de que la tierra se calienta y se enfría más rápido que el agua. Entonces, cuando hace calor en verano, la tierra se calienta rápido y el agua pues, todavía está fresquecita. Entonces lo que se genera son zonas de baja presión por la temperatura caliente de la tierra que empieza a calentar el aire. Aquí tenemos ascensos y aquí tenemos por lo fresco de la superficie, tenemos que menor temperatura del aire, lo que genera alta presión que hace que el viento se mueva para acá. Entonces estos son los vientos que hay en las costas generalmente, ¿sí? Cuando tenemos invierno, entonces en verano lo que suele suceder es que el viento viene del mar hacia la costa. Cuando tenemos invierno lo que sucede es todo lo contrario. Llega el invierno, el agua todavía tiene algo de calor y el continente se enfría rápido. Por lo tanto aquí se genera alta presión, aquí se genera baja presión y entonces el viento se da hacia el mar y las precipitaciones desde luego se dan en el mar. Recordemos que las precipitaciones se dan cuando el aire sube y se condensa el agua. Aquí tenemos por ejemplo los monzones, ¿sí? Cómo se dan, aquí se generan las bajas presiones en verano, ¿sí? Y entonces los vientos pues, van hacia el continente. Aquí lo que tenemos es en el invierno, como tenemos aquí las zonas de alta presión, porque se enfría el continente, y en verano lo que tenemos son zonas de baja presión, ¿sí? Aquí está un esquema más o menos de cómo van los vientos. De nuevo, en invierno tenemos alta presión en el continente que genera vientos hacia afuera del mismo, y en verano lo que tenemos son bajas presiones y altas presiones en el mar, lo que hacen vientos hacia el continente. Finalmente, y es una de las cosas que más nos interesa a nosotros, son los ciclones tropicales. Entonces, un ciclón tropical se define como una perturbación que se forma o se desarrolla sobre aguas tropicales o subtropicales que tiene una circulación en superficie organizada y definida, a diferencia de los ciclones extratropicales. Entonces, tiene un sistema de vientos fluyendo alrededor de un centro de bajas presiones. Se forman sobre océanos en latitudes entre los 5 y 25 grados, donde la temperatura superficial excede los 26.5 grados centígrados. A menudo derivan o se mueven hacia el oeste a una velocidad de hasta 30 km por hora y pueden entonces curvarse hacia el norte en el hemisferio septentrional y hacia el sur en el hemisferio meridional. Se caracterizan o se clasifican por la intensidad de vientos en tres grandes tipos. Las depresiones tropicales son cuando los vientos generados son pequeños, hasta 60 km por hora. Tormentas tropicales ya es cuando tenemos mayores vientos y empieza a desarrollarse como un pequeño ojo del huracán. Y esto estaría entre 60 y 120 kilómetros por hora. Y ya empiezan a asignárseles nombres, ¿sí? Cuando empiezan a alcanzar la condición de tormenta tropical. Y finalmente, huracán o tifón, dependiendo de la zona del globo donde estemos. Tifones son en la zona de Asia, huracán se les conoce por acá. Cuando tenemos vientos máximos sostenidos que superen los 120 kilómetros por hora. Entonces aquí lo que tenemos, ya han visto ustedes muchas fotografías de huracanes, ya han visto, a lo mejor hasta vivido el efecto de un huracán, es muy común en México, y tenemos la escala de Saffir-Simpson, que va desde la categoría 1 hasta la 5, donde los vientos van desde 120 kilómetros hasta mayores de 250 kilómetros por hora. La diferencia fundamental entre los tres tipos es la organización. La depresión tropical es básicamente nubosidad y lluvia. La tormenta tropical ya tiene una mejor estructura con bandas espiraladas convergentes hacia el centro del sistema, que ya muestra, insisto, un pequeño ojo. Y el huracán ya es un sistema totalmente organizado.
Aquí vemos de alguna manera cómo se forman los ciclones tropicales. Entonces lo que tenemos es las aguas cálidas del océano con una atmósfera muy inestable, ¿sí? A una distancia mínima del ecuador y con un disturbio preexistente, son las condiciones que se necesitan para que se forme el inicio del ciclón. Tenemos las zonas ciclogénicas, que son estas de acá. Entonces vemos que esta es la zona de los tifones que van hacia Asia, y aquí es la zona de los huracanes que generalmente se forman o inician en frente de las costas de África. Aquí está explicado cómo se genera. Lo que tenemos es aire húmedo, ¿sí?, que empieza a calentarse porque el mar tiene una cierta temperatura y empieza a elevarse. Entonces al elevarse se condensa el vapor de agua y se forman nubes de tormenta. El aire caliente sigue subiendo y va alimentando la tormenta con calor y con energía. Al enfriarse condensarse el agua, vamos a tener que la presión empieza a bajar en el centro de la tormenta, ¿sí?, y empieza a jalar el aire hacia adentro y hacia abajo, ¿sí? Entonces tenemos calor y energía que va subiendo, y esta presión, digamos, el aire que está por acá empieza a bajar hacia el océano. La presión alta en los bordes lo que hace es tender a que se genere el vórtice, ¿sí? Entonces la presión alta empieza a empujar rotando, ¿sí?, y finalmente se forma el ojo del huracán, y aquí tendríamos la pared del ojo. La temporada de huracanes comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Pues, les sugiero que lean esto, no se los voy a leer, pero básicamente es el término huracán, es un vocablo maya, por eso aquí se les llama huracanes en toda esta zona. Y bueno, y básicamente se les pone nombres que comienzan por diferentes letras del alfabeto, y generalmente son nombres alternos de hombres y de mujeres. Aquí están los nombres de los huracanes de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. ¿Sí? Como tarea van a buscar cuáles son los nombres de los huracanes para el Golfo de México, para la parte del Golfo de México, para 2011, 2012 y 2013. ¿Sí? Entonces esto sería su siguiente tarea. Van a calcular los nombres de los huracanes para los 3 años que faltan en esta tabla. Aquí se ve, por ejemplo, el huracán Wilma, que sucedió en 2005, fue de los últimos que sucedieron. Y por aquí hay algunos que son más o menos conocidos. Generalmente lo que tenemos es que bueno, no les voy a dar pistas, ¿sí? Generalmente lo que tenemos es que se van rotando. Entonces, pero eso es parte de su tarea. La forma, tamaño, intensidad y velocidad de un huracán depende de complejas interacciones. No se puede predecir la dirección que va a tomar un huracán. Hay estudios y hay programas de computadora muy sofisticados que tratan, dadas las características iniciales de la génesis del huracán, tratar de estimar cuál sería su trayectoria más probable. Pero en términos generales es muy difícil todavía atinarle, ¿no? Entonces, generalmente van avanzando a velocidades de 5 a 50 km por hora, y en unas ocasiones se desvían hacia el norte paralelo a la costa suficientemente lejos, y en otras ocasiones hasta se meten en el continente. Lo mismo en la zona en la que estamos como en la zona de Asia. Sí, en nuestro caso básicamente los huracanes como que nos pegan en la zona norte del país y pasan de alguna manera
por la zona de la península de Yucatán. También tenemos huracanes que se generan en el Pacífico, pero estos generalmente no ocasionan más que lluvias, no se meten con una velocidad de viento tan intensa como las que tenemos en el Pacífico. Entonces el efecto del viento no es tan importante, lo que sí es muy importante son los efectos de inundaciones que generan en la costa pacífica. ¿Sí? Si el huracán va avanzando, por ejemplo, aquí el viento viene hacia nosotros, el viento acá va hacia allá, entonces si el huracán está avanzando hacia nosotros, pues lo que es cierto es que esta velocidad del aire va a tener la velocidad propia con la que está circulando alrededor del ojo, más la velocidad de avance. Y aquí tendríamos la velocidad de avance menos la velocidad del ojo. Y es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Esta diferencia es la velocidad de avance. Y desde luego la diferencia entre la dirección pues es básicamente 180 grados. ¿No? Finalmente tenemos aquí el modelo podemos modelar en forma, bueno, hay diferentes modelos, unos más simples, otros más complicados. Aquí hay dos modelos para representar cómo es el viento en un huracán. Entonces tenemos el modelo más sencillo, que es el modelo del vórtice de Rankine, que lo que suponemos es que el viento, la velocidad del viento, desde el centro del ojo del huracán va variando linealmente hasta llegar a la pared del ojo del huracán, que está a una distancia r del centro del ojo del huracán, y después lo que tenemos es una variación, ¿sí?, de este estilo con la distancia radial. Aquí estaría cómo sería la variación. Entonces cuando tenemos que r minúscula, que es la distancia, digamos sería esta variable, r minúscula, es menor que el radio del ojo del huracán, pues es una relación lineal. Y cuando es mayor que r, pues tenemos una relación que tiende a cero cuando r tiende a infinito. Si estas son las dos velocidades que tenemos, ¿sí?, donde bueno, la velocidad máxima sería la velocidad que existe a una distancia r, pues se puede obtener cuánto valdrían las diferentes presiones en nuestro huracán. Por ejemplo, sería la distribución de presiones del huracán, sería la presión que existe en el centro del huracán, y vamos a suponer que esta es la presión en el radio, y que eventualmente tenemos una presión determinada P0, que es la presión ambiental lejos del huracán. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí es una diferencia de presiones entre el centro del ojo del huracán, que siempre va a ser un sistema de baja presión, y el ambiente lejos del huracán, que va a tener una presión más alta. A la mitad de esta diferencia le vamos a llamar presión dinámica. ¿Sí? Entonces, la presión P no es más que la presión en el centro más la presión dinámica. Bueno, cuando R es menor que R, lo que tenemos aquí es ¿sí?, la presión en este punto, ¿sí?, bueno, la presión en cualquier punto, perdón, cuando estamos entre PC y PA, es decir, cuando estamos en esta gráfica, la presión en cualquiera de estos puntos sería la presión PC más la presión dinámica, que sería ρ por la velocidad al cuadrado entre 2, ¿sí?, pero la velocidad es BR por R minúscula entre R mayúscula. Entonces, esta B cuadrado la sustituimos por BR al cuadrado por R cuadrado entre R mayúscula, y esta sería la expresión para la presión que existe, o el cambio de presión, dentro del ojo del huracán. La expresión cuando estamos a una distancia mayor al radio de la pared del ojo, tendríamos que sería la presión es igual a la presión en el radio más, pues lo mismo, sería cuestión de esto elevarlo al cuadrado, que nos daría esta cosa de acá, ¿sí?, para R mayor que R mayúscula. Y de aquí despejamos, y lo que tendríamos es que PR, es decir, la presión en la pared del ojo del huracán, es igual a esta expresión, y la P0, es decir, la presión más allá, digamos, lejos del huracán, va a ser igual a PR más esto de acá.
Podemos manejar un modelo de Graham y Hodgson, que es este de aquí, para representar también cómo es el cambio de presión, ¿sí?, en función de el radio que tenemos. La siguiente tarea, que es la tarea número 9, va a ser comparar los modelos del vórtice de Rankine y el de Graham y Hodgson. Es decir, lo que tienen que hacer es dibujar en la misma gráfica P contra R para ver cómo son las dos gráficas de la presión. Y también la de velocidad para comparar ambos modelos.